¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido 09 Michael. Aparece, amigo, hace unos días que no te cruzo en ningún comentario. Tito, Cobursa, Zapito. Zapito, me parece que ya estás en Instagram, te voy a seguir. Bueno, el querido Adriano Track, Gastón Montenegro, que se acercó un tiempito después, pero está siempre comentando, lo mismo que el amigo Diego Segovia. Apareció el amigo Dalton. Estaba preocupado por Dalton. Digo, quizás se alejó por alguna razón. Después leí en un comentario que habías tenido problemas con la cuenta y eso suele pasar. He perdido un Facebook de esa manera, donde me quedaron muchísimos recuerdos que ya no los puedo recuperar. Como dije, el amigo Gastón Montenegro, el amigo Ubaldo, un montón de amigos que están siempre y que se vienen acercando, como el amigo Jorge, el amigo Ramiro, el amigo Fede, un montón de amigos. El saludo a Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, Nico Escarone, mi gran amigo. Saludos y espero la familia ande bien. Bueno, el canal cuenta con dos colaboraciones estelares. En los comentarios, en asistencia técnica, el amigo Miguel. Cada comentario que dejen sobre alguna cuestión técnica que yo por ahí no pueda resolver, y el amigo Miguel la lee primero, y quiero que sepan que su respuesta es válida, está avalada por mí, dado que compartimos criterios técnicos y es un muchacho muy centrado, muy aplomado, que sabe y sabe de verdad. También tenemos la asistencia con sarcasmo, ironía y humor del querido Gregorio Casa. La verdad, un maestro. Siempre tiene un cuartito de vuelta más ante determinadas situaciones que por ahí uno, con el carácter que tiene, se cocina el primer hervor y él sabe poner paños fríos ubicando cada pato en su lugar. Bueno, hechas las presentaciones del caso, que a los que no les gustan les voy a tener que decir que más o menos 2 minutos, porque hay un tema. No les gusta la presentación, pero tampoco les gusta el video. O sea que les iba a decir que de 2 a 3 minutos lo avancen, pero ya que están, aváncenlo hasta lo último y vayan. Vayan y quédense los amigos. Vengan. Los amigos. Los otros vayan a ver Pan Triste, el otro muchacho allá de la zona de... Bueno, para allá. Vayan a ver eso. Acá quedamos los amigos. Bueno, gente, la charlita de hoy estaba, como verán, no estoy en el taller, obviamente, estoy en mi cocina, en un costadito donde tengo el lavadero. Estoy en mi cocina, no estoy en el taller. La verdad que estuve todo el día en el taller, como que el cuerpo se acostumbró a la temperatura de las estufas, dado que la mañana estuvo complicada, a nivel frío me refiero. Y ya a la tarde, cuando volvió, es como que uno se quedó con frío. Y bueno, decidí venir, pero la charlita la iba a hacer igual. Dado que debo una charlita de ayer, donde tenía 3 temáticas para hacer. Una era, no sé si se están viendo, pero bueno, acá tengo un elenco de distintas llaves, de distintas marcas. Son todas llaves combinadas. Pero bueno, son todas distintas marcas. Y dentro de la misma marca que puede haber, distintos modelos. O sea, por ejemplo, el caso de Bremen. Modelo actual, modelo anterior. Pero bueno, estaba con ganas de desarrollar esta charlita, dado que varios amigos la piden. Pero me di cuenta que me faltan algunas unidades. O sea, la tengo que desarrollar a la fuerza desde el taller y ver cómo ordeno el tema de la iluminación, porque vieron que lo que pasa siempre cuando, en mi caso, describo llaves, el flash del celular termina rebotando, bueno, no se termina de lograr. Quizás voy a tener que pasar a modo filmación, donde bueno, no me van a ver a mí, van a ver las unidades, que es lo importante, y yo puedo ir graduando la luz en base a lo que voy viendo. Dado que bueno, está interesante que se vean los detalles de la evolución o la involución de las marcas, ¿no? Quería hacer esa charlita, pero bueno, queda pendiente
para estos días. Ya la voy a desarrollar. Bueno, si ya me quedo haciendo esta, no, me faltan algunas marcas Baco de varias épocas, o sea, estoy mostrando lo que tengo acá en el tupper. Tenía esa temática para hacer. Por ejemplo, esta es Ruhlmann. No sé si se aprecia. A ver ahí. Ruhlmann. Pero bueno, quiero mostrar las otras también. Y más o menos por qué y la evolución. Pero estas son las que tengo acá en mi casa. Las otras forman parte. Y estas también deberían formar parte, pero me quedaron en mi casa. La otra temática era en base a estas herramientas. Que yo hice un videíto describiendo el funcionamiento para los amigos que no lo vieron. Pero bueno, dado que se comunicó un amigo, uno de ustedes, no voy a decir quién es, y me dijo que, bueno, que había una diferencia con esta pinza, porque yo la sugerí, yo no recomiendo, yo sugiero. Yo la sugerí por buena y en otro canal estaban diciendo que no era tal, que esto, que el otro. Bueno, yo hice un video descargando por qué, o sea, haciendo mi descargo de por qué yo la sugería. Yo no la sugería por buena, yo la sugería por funcional y porque es una, o era, así, no sé qué precio estará hoy, pero al precio que la vi la última vez no la compro. Compro otra de otra marca por esa plata. Pero al margen, estoy haciendo simplemente una síntesis de por qué iban a hacer esta charlita y de qué trataría. Bueno, entonces yo el otro día a la mañana hice un video cortando todos los elementos que en otro canal no pudieron, no quisieron, no, X. Que entre paréntesis, el amigo Gregorio Casa hizo también un videíto de toma de contactos, dado que la tiene, y parece que tampoco está muy conforme, pero coincide conmigo, es una herramienta funcional. A mí me cortan, las 5 que compré cortan bien, los puedo mostrar. Pero bueno, no íbamos al tema. Se quedó hecho el videíto mostrando que la herramienta corta. Y yo la sugería, que la había encontrado una muy buena oferta en Jumbo, para aquellos muchachos que están empezando a salir al oficio y por ahí tienen alguna plata guardada o algo que están esperando a empezar y tienen ganas de empezar y salir a trabajar, pero lo que les falta es las herramientas. Lo que hice yo, bueno, ya todos lo saben, compré en esencia una caja de herramientas usada a mi tío, que estaba en mi casa, guardada, porque él era empleado de Deus. Bueno, parece que la fábrica, cuando el operario terminaba su carrera dentro de la misma, le daba o le vendía o le regalaba las herramientas. El Deus es una fábrica muy antigua de tractores, creo que hay camiones también, o se fabricaban en aquella época. Hoy en día ya hay camiones, pero a lo que voy, vienen con ideas europeas y bueno, un poco eso de la energía de la herramienta en la mano de cada técnico, creo que va por ahí también. Tan equivocado no estaba sin yo saber. Pero bueno, yo arranqué con esas que eran unidades viejas, oxidadas. Bueno, las puse en valor en la primera temporada de Siciliano en su taller. Dicho sea de paso, tengo que ir al tallercito, bajar la caja, que es la caja verde que ven ahí. Bueno, yo la tenía abajo el banco en el taller y nada, se habían empezado a oxidar, sumado que eran herramientas que yo las reusé, las recontrausé, las palicié y ya venían con su murga arriba. Bueno, nada, así empecé yo a ganar plata y automáticamente empecé a comprar unidades económicas en la década del 90, principios de la década del 90, cuando se abrió la importación. Y bueno, yo con la sugerencia de que vayan a comprar estas unidades, iba a eso, digamos, el muchachito que está por empezar, tiene unos pesos guardados. Esto era prácticamente regalado, y no es que fue cuando la plata valía otra cosa, no. A principio de año, febrero o enero, esto se compraba por muy poca plata. Era una linda oportunidad para los chicos que están empezando, que hoy en día una visita a un domicilio y desarrollar una tarea básica está dejando una platita.
Y cuando uno recién empieza, es como que es novedad. Y entonces, ya con esas herramientas, uno puede armarse un pequeño capital y comprar herramientas quizás Inco, Total, de segmento liviano. Después pasar allá a las profesionales. Esa era la idea de la charlita y dónde nació. Bueno, y tenía una tercera opción que me pareció interesante por las preguntas. Y bueno, nada, es 10 preguntas que me... No, 6 preguntas en este caso, que me hacen frecuentemente. La pueden leer en los comentarios, en cada video están todos los comentarios que dejan. Es más, muchos de ustedes quizás digan, esa pregunta yo la hice, bueno, no puse el nombre porque esta vez, no me las veces anteriores, para que las preguntas nos parezcan elegidas por mí, las que me convienen, le encomendé esa tarea a una amiga que se ocupa mucho de redes y sabe, entonces tiene la habilidad para poder leer qué preguntas se repiten. Bueno, no sé. Esta lista yo leyendo saqué, a ver, las que más leí, que no tenía respondidas, las contesto acá y bueno, nada, las escuchamos entre todos y no me paso escribiendo en los comentarios porque a veces se pierde la esencia o si tengo que escribir, por ahí tengo que escribir así y ya les aburre la respuesta, no la leen. Bueno. Ya me conocen cómo soy. ¿Tenés TikTok? Me pregunta un suscriptor, uno de ustedes. Tuve TikTok, tuve Kawaii. Ahora tengo TikTok. No subí nada todavía. Yo por TikTok, antes de empezar con YouTube, saliendo de Facebook, pasé por TikTok. Pasé sin pena ni gloria. Empecé a tener algunos suscriptores. Tendría que ver con qué celular hice aquella primer cuenta. De hecho, yo en este TikTok nuevo que abrí, me vi, está el contenido, pero no trascendió, no avanzó, está ahí. O sea, no es que a alguien le interesó y lo miró. Para hacer TikTok hay que tener herramientas y conocimientos de hacer un video cheto con musiquita y efectos y yo la verdad que no, para eso no estoy. Así que si lo tengo es para ver cómo lo encaro, pero posiblemente lo borre. Tuve, pero no sé si voy a seguir teniendo. Espero ser claro, yo acá en YouTube me siento cómodo, tengo la libertad de hablar casi ilimitadamente. Desarrollé a lo largo de estos 3 años una temática que a mí me lleva y ya me siento cómodo hablando 30 minutos, pudiéndole transmitir a ustedes 30 minutos. Si por ahí circunstancialmente me faltase tiempo, hago una parte más, no queda pesado, no es algo que por ahí los aburre. Si los aburre de entrada el contenido. O sea, ya vamos a ver qué dice el payaso listo, no me gustó, por ahí lo avanzan hasta un momento. O están los amigos que les interesa, consideran que es una compañía. Ahora que veo, no me cambié, como llegué del taller me senté y me puse a desarrollar esto. Después cuando termino con la charlita, mientras se sube, me baño, preparo la comida y demás. Cierro paréntesis. Pero bueno, más o menos yo desarrollé este sistema y bueno, me siento cómodo así. No creo que vuelva a esas plataformas de videos. Lo tengo circunstancialmente para ver algunas cosas. Pregunta número 2. ¿Conoces la Vaco 134? Sí, la conozco. La conocí en Industrias Vaco. No pude conseguir nunca otra para comprar. Es una herramienta que me gusta, me parece interesante, muy funcional. Podemos llegar a lugares que por ahí con otra no. Tenemos la posibilidad de regular. Me fijo en el tupper de herramientas, que estoy seguro que tengo una. De las cuales tengo 3. Tengo 3 medidas. Una está en el tallercito, otra está en la caja de herramientas antológicas que mencioné. Y bueno, la otra es la que tiene que estar acá. Y no está preparado. Bánquenme 2 minutos, que si está, la muestro. Porque si no se van a quedar con la duda de cuál estoy hablando. O googlean
Baco 134 si yo no la encuentro. Pero es una herramienta muy interesante. Bueno, esto, salvando las distancias, sería una herramienta Baco 134. O sea, no es marca Baco, pero el nombre exacto no lo sé. Es una herramienta que consta de 3 partes. Acá tenemos las regulaciones y acá tenemos la parte móvil. O sea, en cada uno de estos agujeros vamos a poder cambiar el rango de apertura desde más chiquito, obviamente, imprimiéndole torque, imprimiéndole fuerza a los mangos. Esto va a ir cerrando y va a ir mordiendo, dado que es de menor a mayor y esta es una parte recta. Entonces, bueno, mediante ese agujero regulamos, posicionamos y ponemos el perno. Yo acá tengo puesto un buloncito de 6 milímetros porque el original se me perdió. Era cabecita redonda, venía con una especie de mariposita. Se ve que en las cajas de herramientas, el movimiento, se aflojó y se salió. Tengo ganas de ponerle un tornillito Allen, dejarla linda esta llave. Tengo un cepillo, o sea, un cepillo eléctrico. Tengo la amoladora de banco, le puedo poner un cepillo, pero tengo ya un motor que en su eje yo hice un par de roscas y ahí puedo apretar un cepillo y trabajarla tranquilo por todos lados. Entonces es una buena oportunidad para poner en valor esta llave. Esta vendría a ser una 134, pero no de Baco. La agarré a modo de ejemplo para que los amigos no se queden con la duda de que es una 134. Hoy, en el fondo, nadie se queda con ninguna duda porque buscan en Google y aparece todo. Pero una herramienta muy interesante y muy útil. Pregunta número 3. ¿Sos italiano? ¿Cuándo viniste a la Argentina? Soy italiano, soy de Sicilia, nací en Messina. Vine de muy chico, cuando se instauró la democracia, mis padres, Antonio y Alicia, decidieron volver. Ellos ya estaban acá, habían venido cada uno por su lado, la década del 60, se conocieron, Alicia era chica, Antonio ya era un hombre un poco más grande, se conocieron en el Ital Club de Ramos, yo soy de Aedo. Bueno, vino el tema de los problemas que hubo en la historia de la Argentina, con el tema de mi abuelo, el padre de Alicia, abuelo Pascual, el que para los amigos que siguen toda la historia del canal, yo comenté que tenía un abuelo que tenía una herrería, hacía puertas, ventanas, bueno. Y mostré una agujereadora. Esa agujereadora me la dejó a mí mi abuelo cuando yo tenía 8 años. Y bueno, la utilizaban en la herrería. A lo que voy, que bueno, parece que una noche hubo una situación ahí, entraron como a secuestrar a Alicia, la secuestraron, le agarró tanto miedo que decidió volverse a Italia. Soy italiano, hijo de padre italiano, madre italiana. Como mi abuelo tenía las hermanas allá, la mandó. Antonio, que estaba completamente enamorado de ella, la siguió. Estando allá, comenzó a trabajar con herramientas, con tecnología europea, que bueno, acá lo que estaba haciendo era muy antiguo y elemental y rudimentario. Bueno, se enamoró de esa tecnología. Cuando nací, se instaura al poco tiempo, vine muy chiquito, se instaura la democracia y Alicia decide volverse. Extrañaba mucho a la madre, a mi abuela, a mi vieja, la que me crió. Quería que me conozcan y bueno, decidió venir. Antonio no tuvo otra porque no le dio la nafta para quedarse. Y bueno, se vino y fui su clavo. Fui el clavo de la cruz.
Básicamente esa es la historia. Para no entrar en los violines y nada. Esa es la historia. Después en algún momento se las desarrollo un poco mejor. ¿Qué es lo mejor para calefaccionar una habitación? Bueno, esta pregunta no me acuerdo bien, pero creo que corresponde al tema gas, cuando estábamos hablando y estábamos haciendo el cursito de gas. Para calefaccionar una habitación, si te referís a lo que es gas, no hay muchas opciones. Tiene que ser un artefacto tiro balanceado y que guarde las medidas correspondientes al poder calorífico que corresponde al volumen del ambiente. ¿Cómo es esto? Sacamos el volumen del ambiente, nos va a dar X cantidad de metros cúbicos. Bueno, esa cantidad de metros cúbicos la vamos a multiplicar por 50, que es el factor que vamos a utilizar. Y nos va a dar un número. Ese número son calorías. En determinado ambiente va el tiro balanceado de las calorías que nos den o más aproximadas. O sea, volumen del ambiente, por 50, que es lado por alto, por 50, tenemos el valor en calorías. Lo traducimos a un artefacto que tiene que ser tiro balanceado y se instala. Otra cosa en la actualidad, que es lo que yo veo y no hago, no toco, se calefacciona todo con aire. Aire, frío, calor. En mi experiencia, no tengo gas en mi habitación, puse un aire hace un tiempo, antes de incluso la madre de mis hijas, puse el aire en mi habitación. Nunca lo usé en calor. La vez que lo usé en calor se me había trabado la válvula inversora. Tuve que yo, que no hago aires, pero conozco, la destrabé. Lo logré hacer andar bien. Tira. Pero es el efecto de, para mi punto de vista, un secador de pelo gigante. Si te vas a la mañana, lo dejas con la puerta cerrada y lo dejas trabajando, vas a encontrar calentito. Pero no pienses que te va a sustituir el poder calorífico que te puede dar una estufa. O el poder de calefacción que te puede dar una estufa. Es mi opinión, no estamos hablando de preferencias personales. Pero bueno, en una habitación netamente va eso. Tiro balanceado con el poder calorífico que guarde las dimensiones del ambiente. No va a otra cosa. ¿Quién es pan triste? Bueno, esta la leí varias veces. Hay un amigo que el último comentario que leí y que catapultó a que esté la pregunta, me comentaba que hace un tiempo que mira los videos, no sabe quién es pan triste. Yo le respondí un poco en los comentarios, pero no vi que lo haya leído, entonces te lo dejo acá. Y para todos los que preguntan quién es Pan Triste, Pan Triste es un personaje que tenemos en el canal. Como hay otros, en este caso es Pan Triste. Pan Triste, el personaje del canal, está sacado de un personaje de la realidad que se llama Tipejo Videos, y él es un vendedor que suele usar gorrito de pescador o pelucas azules o sombrero de cowboy, y termina haciendo videos de cuestiones técnicas, pero que no sabe. Hoy, circunstancialmente, YouTube me sugirió un video de él. Estaba tocando cosas de electrónica, el Pancho. Bueno, cosa que me alegra. Tocá cosas de las que sepas, o al menos que sabes más que yo. La verdad que ahí sí, no te critico, pero alguno que sepa un poquito más seguramente te encuentra haciendo 2 millones de desastres. Porque bueno, nada, sos impresentable. Vos sos un vendedor. Pan Triste es un vendedor en la vida real que le dio resultado hacer videitos de cuestiones técnicas y nada, con resultados paupérrimos, pero todo el mundo lo ve como un genio, como un ídolo, hasta que se ponen a poner en práctica lo que él hace y termina saliendo todo mal. Es así. Mientras se mantengan en la electrónica o en lo que es computación o impresión 3D, que yo no entiendo nada, capaz que es un desastre como en plomería o gas. Electricidad, hasta ahí podés tocar. Debes haber hecho un cursito, algo de eso. Pero tené cuidado, no te metas a hablar mucho. Yo soy técnico electromecánico.
te veo derrapar en muchas. Pero bueno, nada. Lo tuyo es vender. Lo tuyo es vender. Vos imaginate que en el último video que hiciste, y ya le estoy hablando a él directamente, en el último video que hiciste, tenías tanta necesidad de mostrar el aparatejo ese Bosch para ver dónde están los caños, que no te diste cuenta que si usabas los mismos agujeros que tenías, el termo se colgaba igual. Agujereaste a 2 centímetros de cada uno de ellos. Y 2 centímetros siendo generoso. O sea que lo tuyo era mostrar que tenés ese chirimbolo, porque era innecesario volver a agujerear. Ponele que lo quieras agujerear de vuelta. Es muy difícil que a 1,5 centímetros, 2 de ese agujero haya un caño. Porque el anterior lo hubiese agarrado. Sos impresentable. Por donde te miren, sos impresentable. Dedícate a hablar de electrónica y ahí vas a andar bárbaro. Después, cuando terminaste de instalar, y calculo que ni cuenta te diste, dijiste, me queda el flexible un poco en ese, pero bueno, la otra era fusionar un poquito más acá para... Ah, no, pero igual me queda mucho flexible, mejor así porque es más caño. ¿No te das cuenta que seguís teniendo un flexible de 40 centímetros? En vez de en recta, la tenés en ese. Impresentable total. Bueno, Pan Triste es un personaje nefasto, poco iluminado, que tenemos acá en el canal. Que es la parodia de un personaje real que existe y bueno, vivirá con su infelicidad de ser lo que es. Por algo, usted es usted y yo soy yo. ¿Por qué a tu casa de infancia le llamás La Ponderosa? Esta me la preguntaron varias veces en videos viejos. Lo vi en los comentarios de videos viejos. Bueno, por la arquitectura de la casa, le llamo así. ¿De dónde viene ese nombre? Cuando yo era muy chico, yo me crié viendo una serie que me encantó, que tenía muchas temporadas, que se llamaba Bonanza. Era el padre, el señor Cartwright, no me sale nunca me salió la pronunciación de apellidos en inglés, el señor Cartwright. Y sus 3 hijos, Hoss, Joe y Adam. A veces, depende, bueno, la temporada, por cómo eran los contratos y qué sé yo, Adam no estaba un capataz que se había hecho como hijo, pero los que estuvieron siempre fue Joe, que después fue el que hizo la familia Ingalls, y Hoss, que era el más grandote, o sea, tenía el inteligente, el fuerte y el lindo, el señor Cartwright. Y lo que tenía de lindo ese programa es que empezaban con una situación completamente desfavorable la primer media hora. En los últimos 15 minutos la solucionaban, aparecía uno tirando que era un amigo que habían visto al principio pero nadie lo contempló, lo salvaba a todos, se iban de la mano, nada de que dura 6 meses la serie, el capítulo, se resolvía todo en el momento. La verdad, muy lindo. Vivían en un rancho, casi me voy del punto, que se llamaba La Ponderosa. La Ponderosa. Que yo saqué un par de fotos en la noche, cuando la recuperé con mi hermana. La incluyo para que no piensen que me creo que es todo mío, pero bueno, la fuerza de choque ahí era yo y muchas otras situaciones también. Le saqué un par de fotos y estaba, el amigo Miguel se debe acordar, el Patriota, que lo había llevado para sacarlo del taller y meter algo ahí y sacármelo yo de encima, como para empezar a marcar territorio. Llevé el Patriota, lo dejé ahí y claro, parecía como que era Bonanza, La Ponderosa. Así que bueno, de ahí nació el nombre Bonanza, Ponderosa, La Ponderosa. Después, la quería vender inminentemente yo la casa. Llamé un montón de inmobiliarias. Esa casa la hicimos Antonio y yo. Antonio, metalúrgico, albañil. Yo aprendí de todo en aquella época. Y bueno, nada, yo le hacía de peón y bueno, le hicimos. Está diseñada para durar 100 años. Es más, el que la compre y la quiera voltear
va a tener que dinamitar, porque no se cae, no se va a caer. Pero no se vende, como Ponderosa. Va a durar 100 años, pero ahí, porque no se vende. Así que bueno, nada. Esas fueron las respuestas a las preguntas, las inquietudes que por ahí tienen algunos amigos. Acá está la lista para que vean que no la estaba inventando. Quizás, si ya ahora le agarré, se me fue el cansancio, el frío, le agarré las ganas a la charlita, por ahí, como es viernes, subo las de las herramientas económicas para arrancar. Tendría que ir al taller a buscar las mías, por eso es más lindo hacerlo allá. O las llaves. Vamos a ver, por ahí tiro alguna charlita más como para los amigos que les interesa, les gusta, se queden un rato acompañados. Y bueno, nada, también me tengo que ir a pegar un baño, sacarme esta ropa, ponerla a lavar. Así que gente, espero que anden bien. Como dije siempre, el canal está abierto a dudas, sugerencias, críticas, siempre con respeto. Yo creo que no le falto el respeto, salvo a uno, que tampoco le falta el respeto. Solo lo invito a que arranque y bueno, nada, nos vemos y obviamente el agradecimiento a todos, a cada uno de ustedes por la paciencia, el apoyo, las ganas, el entusiasmo y todo lo que ponen para que el canal siga, para que yo todas las noches tenga la voluntad de hacer una charlita, porque sé que muchos esperan este ratito como si fuese el capítulo de una novela. Les mando un saludo.